Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un momento de silencio y nos abrimos a la palabra de Dios. Jesús se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, en otro ratito de silencio, los invito a poner en nuestra mente y corazón a quienes en este tiempo de pandemia han sufrido alguna pérdida, la muerte de algún ser querido, tal vez la pérdida de la alegría, de la salud, de la esperanza, otros de la fe, quienes han perdido proyectos, trabajos, oportunidades. Tengámoslo en nuestra mente y en nuestro corazón en un ratito de silencio. Señor, en esta tarde ponemos a todas estas personas en el corazón de tu Hijo Jesucristo, y te alabamos y te bendecimos porque Él pasó por este mundo haciendo el bien, curando la enfermedad, consolando los dolores, devolviendo la vida, restaurando la dignidad. Te alabamos por el Espíritu Santo, que siempre nos conduce por caminos novedosos y nos enseña a crecer en el amor y en el servicio con gran creatividad. Te damos gracias a ti, Padre, porque en el Evangelio nos das una mirada nueva y Jesús nos transmite una sabiduría que no conocíamos. Él se hizo camino para que pudiéramos volver a tu casa, y ese anhelo es toda nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, por la Iglesia, una gran familia repartida en toda la tierra. Tenemos hermanos y hermanas en el mundo entero con un apellido común, cristianos. Ella nos enseña a crear vínculos, a acompañarnos y a compartir la vida con honradez, con frescura,
con entusiasmo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de pasar al momento con nuestra invitada, les recordamos que las preguntas que surjan durante su presentación podrán ustedes escribirlas en los chats de Facebook y YouTube. Habrá un equipo recibiendo esas preguntas y ordenándolas para que después las pueda responder nuestra expositora. Elizabeth, eres muy bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a vos, Eduardo. Y bueno, tomo esto que decías de los 38 años de acompañamiento. Hace 38 años murió nuestra segunda hija, Marina, en un accidente en el ascensor de casa. Bueno, imagínense eso, ¿no? Yo estaba embarazada de 8 meses y fue un estallido interior, una muerte, tremendo, la verdad que un momento tremendo. Tuve mucho acompañamiento de la familia, de amigos, pero sobre todo quisiera destacar dos acompañamientos en ese primer momento. Fue el hermano de mamá, un sacerdote jesuita, Dico Farrell, que con él estábamos haciendo seminarios y siempre nos hablaba de la oración contemplativa y nosotros, llena de chicos y bebés, esto no es para nosotros, esto será para los monjes, para los sacerdotes, pero no es para nosotros. Cuando se murió Marina, yo siento que fue su legado, ¿no? Este deseo de oración contemplativa. Yo sentía que era la forma de permanecer unida a ella. Y este tío mío me regaló 2 libros en la Escuela de los Grandes Orantes, que como en ese momento mi cabeza estaba destrozada, no podía ni entender lo que leía, pero sí el de Ignacio Larrañaga, Muéstrame tu rostro, que era como una receta de cocina. Acostate en el piso, empezá a respirar, conectate con lo que estás viviendo, y realmente era lo que mi cuerpo necesitaba en ese momento. El tiempo de duelo es un tiempo de un cansancio enorme, es un esfuerzo enorme, levantarse a la mañana, salir adelante. Siempre tomo esta frase de Viktor Frankl: el hombre que tiene un porqué es capaz de atravesar cualquier cómo. Y en ese momento mi porqué eran mis chiquitos, es decir, lo tenía Emilio de 5 años, Elisa acababa de cumplir 1 año, y Agustina en mi panza. Así que la fuerza para seguir adelante me lo daban ellos, pero un cansancio enorme. Así que yo por eso cuando acompaño a personas en duelo, por más que tengan fe o no tengan fe, sí los llevo a esto de tirarse en el piso, en posición de cruz, tipo, hasta aquí llegué, tiro la toalla. Si estás ahí, Señor, sosteneme porque yo no puedo, ¿no? Realmente la vida me confronta con que somos finitos y con que somos vulnerables, y desde ahí también podemos acompañar a otros. Al poco tiempo, a los 5 o 6 meses, la conocí a Inés Ordóñez de Lanús, la fundadora del Centro de Espiritualidad, y ella fue la que me acompañó a lo largo de todos estos años. Y si yo tengo que decir, y es ahora, claro, yo aprendí a acompañar siendo acompañada, ¿no? ¿Qué fue lo que me ayudó de Inés? Es como que ella me confirmaba en lo que yo estaba viviendo. Lo primero fue una pregunta: ¿cómo haces para estar bien? ¿Cómo haces para seguir adelante? Entonces yo le conté esto que hacía, que me tiraba en el piso o me sentaba contra la pared, hacía la señal de la cruz y, Señor, como abriendo mi corazón, drenando en el Señor, vengan a mí los que están agobiados,
acá estoy, ¿no? Me entrego, si querés, sosteneme, porque yo no puedo. Y Inés me dijo, eso es oración de entrega, es como que ella me iba y de repente venía con sentimientos y ella como darme el permiso. Nosotros decimos que los acompañantes espirituales somos parteros del alma, como que ayudamos a la persona a devanar ese cúmulo de dolor que tiene en su corazón. Y también testigo cómplice, como que yo sé lo que te está pasando y yo te voy a acompañar en esto. Por eso, en esto que decías, Eduardo, que hace 38 años, porque imagínense que al poquito tiempo, estando en una charla que daba Inés, se acercó una chica llorando a mares. Inés me llamó y me dijo, hablale, acompañala. Imagínense que yo no tenía nada resuelto, estaba todavía en carne viva, unos pasitos adelante a lo mejor de esta chica que se le acababa de morir su bebé. Y en el acompañamiento nos hacíamos bien mutuamente, porque yo le iba contando lo que a mí me iba ayudando y ella me iba contando, y así nos fuimos acompañando unas a otras. Pero quisiera también decirte, Eduardo, que la lectura que elegiste de la viuda de Naín, para mí, durante mucho tiempo fue un lío, ¿no? Porque fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios. ¿Por qué a la viuda de Naín le resucitó su hijo y a mí no? ¿Qué hice mal? ¿No? Enseguida sale como esto que está en el inconsciente, en el Antiguo Testamento. ¿Quién habrá pecado? ¿Habrá sido él? ¿Habrá sido su padre? ¿Habría sido su abuelo? ¿No? Como el sufrimiento como un castigo. O también esas frases hechas que de repente las personas para ayudarnos nos dicen, tenés un angelito en el cielo, vas a ver que el tiempo todo lo cura, y nada, no, esas frases no ayudan, ¿no? Como si fuera el sufrimiento un premio. Dios elige a las almas más santas, Dios elige las flores más lindas de su jardín. No, yo quiero mi diablito en la tierra, no un angelito en el cielo, ¿no? Entonces esto de cuál es el sentido del sufrimiento, ¿no? ¿Es un castigo o es un premio? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Y el sufrimiento es un misterio. El sufrimiento es un misterio. Hace poco escuché una frase que decía, el sufrimiento es una pregunta que no requiere una respuesta. El sufrimiento es un misterio que requiere una presencia. Y lo que nosotros podemos dar a la persona que está sufriendo es nuestra presencia. Es poner el cuerpo, yo digo, porque es desde mi nada, yo no tengo nada para darte, ¿no? Pero también me acuerdo las primeras personas que iba a acompañar, yo decía, mi kit de primeros auxilios, que era la bolsita con la Biblia, ¿no? Porque Jesús nos deja un camino, Jesús nos deja la huella. Capítulo 14, 16 de San Juan. Les voy a preparar un lugar y cuando les tenga preparado el lugar los voy a llevar. Ahora ustedes están tristes, tienen muchas preguntas, pero llegará un día que no me harán más preguntas. Pero todo el primer tiempo de duelo es un tiempo de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que quiere Dios? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y el acompañante espiritual, sea acompañante o sea un amigo o sea en mi nada, cuando yo empecé a acompañar no era acompañante espiritual, era simplemente acercarme a la persona, yo sé lo que vos estás pasando, ¿no? Entonces, la característica, que fue una de las últimas preguntas que le hicieron a Inés, la característica para poder acompañar a otro,
es poder permanecer al lado de esta pregunta, de esta persona que está llena de preguntas, y yo no tengo las respuestas. Desde mi fe yo sé que Dios dispone todo para el bien de los que le aman. Yo sé por mi propia experiencia, y eso a lo mejor le sirve a la persona, que se puede volver a ser feliz, que es un tiempo, que es un proceso, que es un duelo, que es un camino, pero que al final del camino hay una luz. Y que de verdad es increíble, pero es de verdad que Dios transforma todo para nuestro bien, porque hoy en día yo digo, gracias a la vida y la muerte de Marina, gracias a lo que esta chiquita me obligó a atravesar, hoy yo soy quien soy, y mis hijos son quien soy, y mi familia, y mis amigos, y círculos concéntricos, y tanta gente que ha ido por este camino en los grupos de ayuda mutua y en todo este camino, ¿no? Pero el poder permanecer, como se acuerdan, como los amigos de Job, ¿no? Esos 3 amigos que se sentaron al lado de Job y no abrieron la boca, hasta que abrieron la boca y metieron la pata. Pero digamos, el estar, el acompañarte, puedo permanecer al lado tuyo, puedo respetar tu ritmo, no necesito obligarte a dar un paso más, ¿no? Entonces, las grandes cosas que nos pasan en la vida, nosotros no las elegimos. No elegimos cuando nacemos, no elegimos la familia que tenemos, no elegimos el país donde nacemos, no elegimos el día de nuestra muerte. Las cosas más importantes de nuestra vida no las elegimos. Y esto realmente, la muerte de Marina fue lo peor que me podía pasar. Es decir, lo inimaginable, pero sí yo tuve conciencia de que podía elegir cómo lo quería vivir. Y yo quería que la vida de esta chiquita, que había sido la luz de mis ojos, no fuera un drama, que se deshizo la familia, que nos separamos con mi marido, experiencias que yo había conocido, que yo había visto familias destruidas por una muerte. Yo no quería que la vida de mi hija fuera eso. Y entonces eso es el trabajo del duelo. El padre Uriburu tenía una frase también que decía, los aviones en tormenta tienen que volar más alto. Y entonces es este momento de elección. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entierro con mi muerto, que es a lo mejor lo que tengo ganas de hacer? ¿Sobrevivo sin tocar el dolor y metiéndome en miles actividades para distraerme y no pensar y llenarme de gente? ¿O realmente tomo los remos y me meto en el sufrimiento? Nosotros tenemos un lema en los grupos de ayuda mutua que es sufrir para dejar de sufrir. Es como animarme a meterme en el sufrimiento para resucitar a una vida nueva. A esto me acompañó Inés a lo largo de tantos años, ¿no? Y después acompañando, porque también, y esto lo digo para las personas que no, a lo mejor no se les murió nadie y que están en plena pandemia, con miedo, con inseguridades, con puertas cerradas, con no saber qué hacer, confrontando con la propia muerte, con los propios miedos, el salir, el servicio solidario, el salir al otro, me ayuda un montón. Si ustedes me preguntaran a mí qué fueron las 2 cosas que a mí me ayudaron a salir adelante, por un lado, la oración, a donde yo soy plenamente consciente que en esos ratos a donde yo me tiraba en el piso, hacía la señal de la cruz, lo sigo haciendo, y me expongo al Señor para que el Espíritu Santo, con la conciencia de que nosotros no sabemos rezar, pero es el Espíritu Santo que misteriosamente me va tejiendo de nuevo, el vaso del alfarero me va haciendo de nuevo. Por un lado eso, meterme adentro del dolor. Y por otro lado salir a ayudar a otro. Salir
en este servicio solidario. Eso también me ayuda, son las dos cosas, como tomar conciencia que el ser humano tenemos esta capacidad de meternos en el dolor y también de salir. Y eso yo creo que es una característica necesaria si yo quiero acompañar a otros. Eduardo me decía cuando hablábamos preparando esto, que este encuentro de hoy, me decía, no espiritualizar el dolor, ¿no? Es como no ponerle moño y cinta y llenarlo de, sino realmente padecerlo, animarme a sentir lo que estoy sintiendo. Porque el Señor no redime lo que yo no asumo. Si yo no asumo que estoy enojada, que estoy triste, que estoy... Y bueno, me voy a descargar porque eso por algún lado va a salir, me va a salir con el que menos quiero lastimar, ¿no? Y esto me lleva tal vez a recorrer con ustedes rápidamente estas etapas de la doctora Kubler-Ross, que en todos los duelos, no solamente en los duelos, bueno, Inés decía el otro día que la doctora los escribió o describió estas etapas para los enfermos terminales, después lo tenemos también en los diferentes duelos, que puede ser el duelo por la pérdida de trabajo, el duelo por una crisis conyugal. En este caso les cuento mi experiencia por la muerte de Marina, ¿no? Al haber sido un accidente, hay como un tiempo, yo digo 2 meses, puede ser menos, pero seguro, que es como que me pegaron un mazazo por la cabeza, ¿no? Quedo como que la información la sé, yo sé que me pasó esto, pero como que no pasa, mi cuerpo se niega a aceptar esta realidad. Entonces me levanto a la mañana y creo que la tengo que ir a vestir y no puedo pasar por diferentes lados, por el jardín de infantes a donde ella iba, en las personas que son hijos mayores, que ya no viven con ellos, en cualquier momento va a aparecer, y también todo tipo de evasiones, ¿no? La hiperactividad, como decíamos antes, llenarnos de gente, y hoy en día, bueno, las adicciones, el alcoholismo, la droga, o todas estas medicaciones que por supuesto recetadas por un médico, a lo mejor necesito durante un tiempo para poder dormir o lo que fuera, pero bueno, es todo este tiempo de negación que puede, hay personas que la negación le dura toda la vida, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Y de repente mantener el cuarto exacto, con la cama hecha, las cosas de la persona, o agarrar algo de la persona, por ejemplo, un osito, una muñeca o lo que fuera, y llevarlo siempre conmigo, en la cartera, en la valija, como necesito tener algo de la persona para no sentir que se fue para siempre. Entonces, nosotros recomendamos en este primer periodo, a donde hay mucha confusión en la cabeza, no tomar decisiones, sino seguir con la rutina, poder ir poco a poco retomando la vida. Y a lo mejor me encuentro con esa persona por la calle y la persona aparentemente está perfecta. Yo le pregunto, ¿cómo estás? No, estoy muy bien. Acá entra mucho la espiritualización que decía Eduardo. Tengo un angelito en el cielo, Dios se lo llevó y está todo bárbaro y demás. No, ya retomé mi trabajo y estoy a full, a 1000 y qué sé yo. A lo mejor verla exteriormente a la persona está igual que en la etapa de aceptación, pero ¿cómo me doy cuenta? Por estos sentimientos de angustia, de miedo, que no me permiten estar en paz conmigo mismo. Entonces no puedo estar sola, necesito estar siempre rodeado de gente.
ojalá poco a poco vayan apareciendo estos otros sentimientos, como por ejemplo el enojo. Y el enojo tiene muy mala fama, nos cuesta mucho decir que estamos enojados. En los grupos y acompañando a las madres, en general dicen, no, yo nunca me enojé, yo no me enojé con Dios, o por ahí sí viene la que está muy enojada. Pero el enojo es energía pura. Y si yo me trago ese enojo y digo, no, no estoy enojada, estoy perfecta, no me pasa nada, ¿cómo me doy cuenta? Y porque estoy irritable, porque no tengo paciencia con nadie, y lamentablemente en donde va a desembocar eso, va a ser con las personas que tengo más cerca. Fíjense que más del 80% de los matrimonios se separan por la muerte de un hijo, porque lógicamente yo pretendo que el otro me diga lo que yo estoy necesitando escuchar, y el otro seguro que no me va a decir lo que yo necesito, porque él también está viviendo. Yo digo esto, cada uno va a vivir su duelo según lo que aprendió en su casa, según el aparato psíquico que trae. En nuestro caso con Emilio, yo venía de una casa en donde todo se hablaba y papá nos tenía hablando hasta las 3 de la mañana, ¿qué te pasa? Me tenés que decir qué te pasa. Y Emilio viene de una familia donde culturalmente es mala educación estar hablando de lo que me pasa. Entonces es muy difícil, por eso necesitamos, por lo menos yo necesité, no sé si todo el mundo, pero yo necesité alguien de afuera que me escuche, que me banque, que me ayude a ir devanando esto que tengo en mi interior. Porque realmente estalló una bomba en mi interior. No puedo hacer que no pasó nada, dar vuelta a la página y seguir adelante, como nos enseñaron, a tragarlo y seguir adelante, porque poco a poco mi cuerpo se va a ir endureciendo. Y esta misma exigencia que pongo sobre mí misma para estar bien, para no llorar, para no mostrar mis sentimientos, la voy a poner en los demás también. Me voy a volver muy exigente, se me van a endurecer la mirada, la expresión de la cara. Y no queremos eso, queremos un corazón blandito, capaz de conmoverme con el dolor de mi hermano y poder caminar al lado de mi hermano. Otro de los sentimientos que aparece, bueno, en el caso de la bronca, yo aliento mucho a las personas a descargar la bronca, a descargarla afuera. Ustedes en Chile que andan tanto en auto, me subo en el auto, subo los vidrios y empiezo a gritar este grito que quedó acá en mi garganta por la muerte de mi hijo, este grito que no puedo más con el encierro, este grito de inseguridad, de miedo, de duda, lo saco y no le hago mal a nadie y después vuelvo mansita a mi casa, a amar a todo el mundo. Y esto también me gusta en la enseñanza de Jesús. San Pablo en Hebreos nos dice, él con fuertes gritos y lágrimas le pidió a su padre que lo libere. Con fuertes gritos y lágrimas, ¿cómo no vamos a gritar y patalear y agarrar un almohadón y descargar esta bronca porque se murió mi hijo? Esta impotencia, este fracaso, este proyecto que yo tenía. Muchas veces este mismo enojo que va y viene, puede ir al médico, al gobierno, a la institución, a la pandemia, está tapando una gran tristeza. Y si yo me animo a descargar esta bronca, incluso hablándolo con mi acompañante espiritual que me va a sostener en eso y me va a dar permiso a enojarme, incluso enojarme con Dios. En ese momento yo decía, cuando llegue al cielo, lo primero es llenarte de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esa misma bronca muchas veces se vuelve contra uno mismo. Y empieza la culpa, ¿no? ¿Qué habré hecho mal? Si lo hubiera llevado a tal lado. En el caso mío, Marina estaba conmigo. La culpa ronda la casa.
La culpa ronda la casa y necesitamos buscar culpables, a ver a quién es el chivo expiatorio. También yo pude con el tiempo y con la ayuda del Señor, obviamente, y con muchísimos retiros, descubrir el lado luminoso de la culpa. Por haberme sentido tan culpable, yo nunca me puse en víctima. Fue como una decisión, bueno, me olvido de mí, ya no me importa, vivo por mis hijos, vivo por los demás, y después, bueno, el Señor me regaló toda la felicidad y la acción de gracias que vivo en este momento, ¿no? Pero en lugar de víctima, de a mí me pasó, vengan todos a consolarme, es un lugar calentito de meterme en cama, de empastillarme y que ojalá que no dure mucho tiempo, porque es difícil de salir de ese lugar, ¿no? Después está esta etapa que yo hago muchísimo hincapié de la negociación, ¿no? Bueno, yo podría llegar a aceptar que esto pasó si mi marido me dice y me quiere, y si mi familia es la familia Ingalls, y si yo podría llegar a aceptar si Marina se me aparece en sueños y me dice que está bien, si yo sé que ella está bien, ¿no? Como esta negociación, ¿no? Y ya empieza esta etapa a donde no es como el primer tiempo, en donde tengo un manto negro y toda voy cargando con este dolor en mi espalda y no puedo pensar en otra cosa, por eso no me puedo concentrar. Durante el primer tiempo, lo único que está en mi cabeza es este dolor, este sufrimiento tan tremendo. Pero con el tiempo empiezo a darme cuenta que puedo estar y que puedo hablar con otro y de repente distraerme y matarme de risa con los chicos y estar jugando en un... Y entonces viene de nuevo este momento de decisión. Me quedo en la madre sufriente, que es a lo mejor lo que la sociedad me está diciendo. Nunca más vas a volver a ser feliz. Este dolor te va a acompañar siempre. Entonces el hecho de estar bien y salir adelante es como una traición al ser querido que se murió. Entonces ahí yo les invito mucho, ¿qué es lo que mi hijo, qué es lo que mi marido, qué es lo que mi madre quisiera de mí? Que honre su vida volviendo a ser feliz y viviendo la vida plenamente, o siendo una vieja amargada que me quedo llorando en un rincón y amargando la vida de todas las personas que me rodean. Obviamente que ellos quieren que yo vuelva, es la manera que yo tengo de honrar su vida. La manera que yo tengo de honrar su vida es volver a la vida. El sentido de la muerte, encontrarlo en la vida. Y de nuevo acá Jesús nos da un modelo impresionante, que es cuando María Magdalena se queda toda la noche frente al sepulcro llorando. Y a la mañana se le aparece, ella cree que es el jardinero, no lo reconoce. Fíjense que en la transfiguración no lo reconoce. Pero cuando le dice María, ella lo reconoce y se abraza, lo agarra así de los pies. Jesús le dice, no me retengas, no me retengas. Nuestros hijos, nuestros seres queridos que ya están con Dios, nos dicen, no me retengas. Voy a mi Padre, al Padre de ustedes, voy a prepararles un lugar, no me retengas. Andá a decirle a mis hermanos que los espero en Galilea. Y esto a mí me encanta porque Galilea es la vida, Galilea es el lugar de los milagros. Y nosotros, y les aseguro que seguro que ustedes han tenido la experiencia de alguien que se murió, y misteriosamente se nos hacen presentes. A mí les cuento porque claro, es para mí, yo la reconozco a ella en este,
pero acompañaba a este chiquito, Emilio, mi hijo de 5 años, al dentista a los pocos meses de la muerte de Marina, y en la sala de espera empiezo a mirar una revista, un cuento de Mamerto Menapache, La ostra llamada Marina. Lo empecé a leer y era así llorando, no podía creer, era mi historia, era mi Marina, me estaba contando. Bueno, y a lo largo de estos años, este cuento de Mamerto se me vuelve como Marina, que me dice también, ella nació el día de San Juan Bautista, así que y yo soy Isabel, así que me siento muy identificada con San Juan Bautista, y Marina es la que va abriendo los caminos para toda su familia, ¿no? Entonces, en esto de no me retengas, eh, les digo a las personas, no se queden fijados en esa fecha, en ese 28 de octubre, en el día que murió. Porque ellos ya están resucitados, ellos ya son luz, ellos están adelante, ellos ya cruzaron el río. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a la vida, despiertos a la vida en abundancia, para descubrir su presencia en las pequeñas cosas de la vida y para llevar este mensaje de esperanza a todas las personas que están sufriendo en este momento. Y así poco a poco va apareciendo este sentimiento de paz, de aceptación, y la vida va cobrando nuevamente la luz de la esperanza. Bueno, recibo sus preguntas, Eduardo. Gracias, Elizabeth. Has sido tremendamente generosa en el compartir tu experiencia. Estamos muy agradecidos. La, la verdad que hay en ti y que nos has contado le hará bien a tanta gente que te escuchará, le llegará una palabra de consuelo. Gracias, de verdad, muchas gracias por tu generosidad. A ver, hay hartas preguntas. La primera la quiero introducir de esta manera. Tú nos dijiste lo importante que es permanecer al lado del otro, entendiendo que el sufrimiento siempre es un misterio donde no hay respuestas. En mi experiencia, lamentablemente, en vez de poner el cuerpo, como tú dices, y estar ahí y ser presencia, empezamos lamentablemente a veces con las respuestas. Bien, desde aquí hay una pregunta que nos hacen y es, ¿cómo al inicio, especialmente cuando el dolor es inicial, cómo empiezas a acompañar a una persona que tiene un sinfín de preguntas y que tú sabes que no tienes respuestas y que no vas a poder elaborar algo para ella en ese momento o para él? ¿Cómo permaneces al lado de esa persona? ¿Prima el silencio? ¿Qué haces más bien en términos prácticos? Porque hay gente que quiere ser acompañante y que quiere atreverse a esto. ¿Qué consejos le daría? Nosotros decimos que en el caso, fíjate una cosa, en el caso mío de haber atravesado, como acompañantes espirituales nunca somos autorreferenciales, nunca hablamos de nosotros mismos, pero en el caso de la muerte de un hijo, a veces ayuda a la persona cuando todavía está ahí en shock y no sabe, ayuda contar un poco nuestra experiencia. Pero en esto que vos preguntaste recién, Eduardo, nosotros en el acompañamiento espiritual decimos que las preguntas son como una llave que nos abre el corazón de la persona. Pero no preguntas inquisitivas, a ver cómo está tu marido, sino preguntas para esto, para devanar
el corazón, ¿no? Para devanar y entonces, ¿cuáles son las cosas las preguntas, te pongo ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te ayudan? ¿Qué es lo que no te ayuda? ¿Cómo vivían los duelos en tu casa cuando eras chica? ¿Qué experiencia tenés de haber visto a tu papá y a tu mamá pasar por diferentes sufrimientos? Pero sobre todo enfocando en la persona, ¿no? ¿Y cómo te sentís ahora? Y siempre en mis acompañamientos, siempre termino haciendo a la persona acostarse en el sillón o en el piso o sentado con la columna vertebral derecha contra la pared, hacer la señal de la cruz en esto que a mí me impresiona la señal de la cruz porque es como que abrimos un pollo y dejamos el corazón expuesto, ¿no? Jesús se expone en la cruz, vos lo tenés ahí expuesto, y la oración, esta oración contemplativa es exponerle al Señor, como si fuera un enfermo en la camilla, ¿no? Así llego, medio muerto, con la certeza que vos, Señor, me vas a hacer de nuevo, porque de verdad esta canción, no sé si la cantan en Chile, pero nosotros acá la cantamos, yo quiero ser, Señor amado, como barro del alfarero, rompe mi vaso, lo cantamos livianamente, pero acá de verdad se rompió el vaso, Sí, de verdad se rompió el vaso. Entonces, de alguna manera es una oportunidad para que el Señor nos haga de nuevo. gracias. Gracias, Elizabeth. Eh, Tengo un amigo cura que quiero mucho y siempre me dice, Eduardo, son más importantes las buenas preguntas que las respuestas. Sí, Y me lo inculca. sí. Y es verdad, abren el mundo, abren a la persona para que pueda elaborar lo propio. Y eso es muy sanador. Mm. En otra pregunta dice, ¿cómo acompañar a alguien que niega el duelo y, y en qué elementos hay que fijarse para captar que esta negación se está transformando en algo crónico? Yo me imagino que la pregunta va por el lado de en qué momento ya como acompañante espiritual no puedo hacer mucho, salvo estar ahí al ladito, pero y que a lo mejor esa persona tiene que hacer algo más con su duelo. Eh, hay muchas personas que viven toda su vida en negación, ¿no? Y de alguna manera viven bien, por eso lo voy a individualizar, ¿no es cierto? Esta persona que trabajaba 8 horas y empezó a trabajar 12 horas y que le va muy bien y que tiene su familia y que eso yo llamo los que sobreviven, ¿no es cierto? Porque viven bien, no tienen mayores conflictos, pero es una vida recortada. Hay personas con las que no me puedo encontrar, lugares a donde no puedo ir, temas de los que no puedo hablar, porque claro, cuando la situación toca ese cúmulo de dolor, acuérdense que el inconsciente es atemporal, es decir, que si yo no trabajo este cúmulo del dolor, pueden pasar 10 años y de hecho hemos tenido experiencia, una chica después de 10 años de la muerte de su hija, vino a un taller al centro, Jesús sana nuestras heridas, y recién ahí pudo empezar a trabajar ese duelo, porque después del duelo empezó la madre con cáncer, no pudo. Y recién después de 10 años empezó a llorar la muerte de su hija como si fuera ese preciso momento en que estaba sucediendo. Es impresionante lo que es la fuerza del inconsciente, ¿no? Es decir, que hay personas que pueden vivir así y está bien.
cuando un duelo se vuelve patológico de alguna manera, me parece que es la pregunta, y voy a poner el ejemplo de un matrimonio en el interior que tenía su bebé que se había muerto, y todas las noches pedían que prendan, hicieron instalar luces en el cementerio, y todas las noches iban al cementerio y la madre le llevaba la mamadera y le llevaba como si el bebé estuviera vivo. Obviamente eso es un duelo patológico, ¿no es cierto? Nos damos cuenta cuando algo deja de ser natural, porque yo con el osito de mi bebé en la cartera puedo ir 1 año, 2 años. Después de 2 años, nosotros más o menos, depende obviamente de cada persona y depende del ritmo de cada persona, pero después de 2 años de trabajado el duelo en estos grupos de ayuda mutua, ya está para ir a la vida. Gracias, Elizabeth. Otra pregunta que nos llega, que es podríamos decir, una duda clásica de los acompañantes espirituales, y a ver cómo tú nos ayudas a resolverla. Naturalmente, cuando alguien escucha sobre lo que es el acompañamiento espiritual, tu misma experiencia, ¿qué es lo específico de un acompañamiento espiritual con relación a una terapia psicológica? ¿Sí? ¿Qué es lo que aporta el acompañamiento espiritual para dolores tan grandes como lo que tú nos cuentas? La terapia apunta a algo que hay que cambiar, hay algo que está mal, hay como algo que está trabado, ¿no es cierto? Y entonces la terapia ayuda a destrabar eso. Un duelo, un proceso de duelo natural, obviamente que la terapia también ayuda, pero tal vez no necesite la terapia. Es decir, yo no hice terapia. Eh, y es este testigo cómplice, este saber que te puedo decir cualquier cosa, este permiso para sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Desde nosotros, acompañantes espirituales, para mí el día y la noche, si no, yo no lo haría, pero ni medio paso, es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, yo confío plenamente en esto de no contestar las preguntas, digamos, no meterme en el coso filosófico del libre albedrío y de la voluntad de Dios y eso, es saber que nosotros, los seres humanos, estamos habitados por Dios y que las respuestas están en nosotros y que el Espíritu Santo se lo va a ir anunciando, se lo va a ir mostrando a la persona en la medida que la persona lo pueda ver. Yo como acompañante tengo que tener la paciencia y el tiempo para ir acompañando el paso de la persona. Porque si la persona está en la etapa de bronca, por ejemplo, y está enojadísima con Dios, con la iglesia, con el gobierno, con todo, yo sé que ese es un mecanismo de defensa que en el fondo está tapando su gran tristeza. Pero eso no se lo voy a decir a ella, y no le voy a decir que Dios no lo quiso, Dios te quiere. Simplemente voy a estar, la voy a amar. Es el amor el que transforma a la persona. Y contestando también un poco, creo que no terminé en la pregunta anterior, es una frase fuerte y dolorosa que te voy a decir, que yo no puedo ayudar a la persona que no quiere ser ayudada. Si la persona está cerrada a la ayuda,
Yo la puedo amar, obvio, eso siempre puedo amar, pero no puedo ayudarla a transitar el duelo si ella no quiere transitar el duelo. Si ella se quiere quedar fijada en ese 28 de octubre y en todos sus ritos que la lleven a recordar a su hija, es la impotencia, es tocar la impotencia, la puedo ayudar con mi oración, pero no puedo ayudar a la persona que no quiere ser ayudada. Gracias, Elizabeth. Yo creo que nos queda tal vez una pregunta más, no más. A ver, voy a mezclar dos que llegan. Hay una que dice cómo calmar la desesperación de la pérdida. Y hay otra que dice cómo acompañar duelos de suicidio. Yo la uniría porque naturalmente cuando existe una situación de suicidio en las familias, eh, hay una situación de mucho dolor, de mucha culpa, de desesperación también. Eh, ¿qué palabra nos dirías para situaciones también tan fuertes y dolorosas como esta, Elizabeth? Eh, de nuevo es lo mismo eh, y en la desesperación, ayudar a la persona, como te digo, a esto de que se acueste en el sillón de su casa si estoy yendo a verla, que empiece a respirar, que se conecte con esa angustia, con ese dolor que tiene en el corazón, ¿no? Eh, Todas las personas, por más agnósticas que sean, tienen la experiencia como si fuera la intuición, los padres, de que mi hijo está bien, de que esta persona ya no sufre. Hay algo en el ser humano que nos habla de trascendencia, por más que sea creyente o no creyente. Entonces, ayudar a la persona a bajar a ese lugar del corazón, a donde está la angustia, y saber que Dios está ahí, conectarla con la respiración. Los salmos ayudan un montón en estos casos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, como me puede imaginar que estoy acostado en verdes praderas, que huelo el olor del pasto, que en el fondo de mi ser corre un río y que el Señor me está regando, como ayudar a la persona a entrar en ese dolor, conectarse con el sufrimiento, llorar el tiempo que necesite y después llevarla a este lugar de paz. Con respecto al suicidio, eh, ya el poder poner en palabras porque muchas veces también hay negación alrededor del suicidio, ya el poder poner en palabras que la persona se suicidó, ya es un paso. Y después desde nosotros saber, porque sabemos que a la persona no le quedó otra cosa y que muchas veces ese suicidio es el camino que eligió la persona para que nadie más en la familia sufra, porque era una carga, porque era un peso, porque venía con esta enfermedad depresiva hacía muchísimo tiempo y la persona no encontró otra salida. Pero ayudar a la persona a la que nosotros acompañamos, ayudarla a tocar que su dolor es porque la persona ya no está. Las muertes pueden ser de mil diferentes maneras y de hecho no hay una muerte que sea igual a la otra, pero el dolor que queda en nosotros y las etapas del duelo son iguales para todos. Elizabeth, gracias. Dios te bendiga.
quiero decir una cosita nomás, y es que todo tu testimonio, Elizabeth, eh, no solamente se puede aplicar para este dolor de los más grandes de la vida, que es perder un hijo, no solamente para un suicidio, sino para toda situación dolorosa que nos ha marcado en la vida, que nos ha quitado la alegría, que a lo mejor por mucho tiempo nos lleva oscurecido. Yo le quiero decir a la gente que nos escucha que este testimonio es tan valioso, ojalá lo puedan aplicar a sus grandes dolores, ¿m? Sobre todo que nos dejemos acompañar, que podamos expresar y que podamos encontrar gente que tenga respeto por nuestro misterio. Esta palabra tan linda, me encanta que la haya usado, el misterio del sufrimiento, del dolor de nuestra propia vida, acompañar el misterio con suma delicadeza. Que Dios te bendiga, Elizabeth. Quiero terminar con una oración que es un himno que hoy día me apareció en el rezo del oficio de lectura. No sabía con qué oración terminar y el Señor me regaló esta oración que hace alusión a la palabra. Ciertamente hace alusión a la palabra de Dios de manera más técnica, a lo que está en la Sagrada Escritura, pero yo pienso, Elizabeth, que lo que tú has compartido, tu verdad, lo más auténtico de tu historia, ahí hay también una palabra sagrada, y por qué no decir palabra de Dios, porque es la revelación de Dios en tu vida. Te agradezco y espero que todos los que nos escuchan eh, también les haya ayudado y el Señor les regale consuelo a sus corazones. Leo el himno que te dije. Con entrega, Señor, a ti venimos, escuchar tu palabra deseamos, que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la palabra, en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que nuestro próximo encuentro será el miércoles 19 de agosto a las 18 horas. Nos encontraremos con Jaime Valderrama, un psicólogo que nos dará algunas recomendaciones psicológicas para un acompañante. Queremos seguir creciendo en nuestro servicio, aprender para mejorar nuestros acompañamientos. Y el miércoles 26 de agosto, el último miércoles de este mes, estará con nosotros también Javier Meloni. Que Dios los bendiga. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias.